5 relatos de trabajadores nocturnos. La bodega que no existía. Hola, me llamo Álvaro. Trabajo como guardia nocturno y me asignaron un turno en un complejo de bodegas abandonadas que lleva años sin operar. El lugar sigue teniendo vigilancia solo por protocolo. No hay cámaras, no hay personal, solo rondines registrados con lector electrónico. A las 2:47 de la madrugada, el dispositivo marcó algo raro. Faltaba un punto de registro. Según el sistema, debía revisar la bodega 12. El problema es que esa bodega ya no existe. Fue demolida hace años. Pensé que era un error viejo del sistema, hasta que el lector vibró otra vez. Exigía el rondín. Caminé hasta donde debería estar. No había bodega, solo un terreno vacío, con una puerta metálica oxidada plantada en medio de la nada. Sin paredes, sin estructura. Solo la puerta. No estaba ahí cuando empecé el turno. Me acerqué con la linterna. El lector volvió a vibrar. Estaba detectando el punto justo detrás de la puerta. La empujé. Del otro lado no había terreno. Había un pasillo largo, cerrado, iluminado con tubos viejos que parpadeaban. El lector marcó. Rondín iniciado. Di 3 pasos. La puerta se cerró detrás de mí. Intenté abrirla. No se movió. El pasillo no tenía salidas visibles, solo puertas numeradas, todas con el mismo número 12. El lector empezó a vibrar sin parar, como si estuviera detectando movimiento alrededor, pero yo estaba solo. Entonces escuché pasos, no corriendo, no arrastrándose, caminando normal. Varias pisadas, a mi ritmo. Apagué la linterna un segundo. Cuando la volví a encender, el pasillo estaba vacío. Pero ahora había huellas húmedas marcadas en el piso, rodeándome. El lector vibró una última vez. Rondín completado. La puerta se abrió sola. Afuera ya no estaba el terreno vacío. La bodega nunca había sido demolida. Estaba completa, cerrada y sellada. Al final del turno entregué el equipo. El supervisor revisó el registro y se quedó en silencio. «¿Sabes que nadie ha completado ese rondín desde 2016?» me dijo. Nunca volví a ese complejo. Pero el sistema sigue marcando, todas las noches, que alguien entra a la bodega 12 y sale caminando. La zona que no se vigila. Hola, me llamo Luis. Trabajo como cuidador nocturno en un cementerio antiguo, de esos que ya no tienen espacio ni para caminar derecho. El panteón está dividido por zonas, las activas, las clausuradas, y una que simplemente se conoce como la ampliación vieja. Esa zona no se vigila, no por miedo, porque oficialmente no existe, no aparece en los mapas internos, no está en los recorridos, no se menciona en los reportes, pero todas las noches a las 3:12 el candado de acceso aparece abierto, siempre el mismo. La primera vez pensé que alguien se había metido, la segunda que era descuido del turno anterior. La tercera decidí cerrarlo y marcarlo con pintura para saber si alguien lo movía. A las 3:12 el radio se encendió solo, no con estática, con una señal clara. ¿Ya entraste?, preguntó una voz que no reconocí. Contesté que no. Que esa zona no se revisa. Silencio. A las 3:14 el candado volvió a estar abierto. La pintura seguía intacta, pero el metal estaba caliente. Entré. No debía, pero entré. La ampliación es distinta al resto del panteón. Las tumbas no tienen nombres, solo fechas. Muchas sin cruz, algunas sin lápida. Mientras caminaba, noté algo que me heló la sangre. La tierra estaba removida, como si acabaran de cerrarla. Llegué hasta el fondo. Ahí había una fosa abierta. No profunda, reciente. Y dentro, no había un cuerpo. Había ropa de cuidador doblada con cuidado, uniforme viejo, el mío, pero más desgastado. La radio volvió a encenderse. «No te tardes», dijo la misma voz. «Ya casi es cambio de turno». Salí sin correr pero sin mirar atrás. Cerré el candado. A la mañana siguiente el supervisor me llamó. «¿Sabes por qué esa zona no aparece en los recorridos?» Negué con la cabeza. Porque hace años un cuidador entró solo y nunca salió. Pero el sistema marcó que terminó su turno. Desde entonces el candado se abre solo y alguien siempre cumple la guardia. Alguien estuvo en mi turno. Me llamo Héctor. Trabajo como guardia nocturno para una empresa que da servicio a complejos industriales abandonados.
No fábricas activas, bodegas viejas, naves cerradas, lugares que ya no producen nada, pero que todavía tienen que vigilarse. Ese complejo tenía algo raro desde el inicio. No cámaras activas, no sensores modernos, solo un sistema viejo de control de accesos, tarjeta y registro horario. Entré a las 10:00 p.m. Pasé tarjeta. Registro correcto. El lugar es enorme. Pasillos largos, techos altos, eco constante. A medianoche hice el primer rondín completo. Todo normal. A la 1:47 a.m., el radio sonó. ¿Ya vas de salida?, preguntó el supervisor. Le dije que no, que faltaban varias horas. Hubo silencio. Entonces explícamelo, dijo, porque el sistema marca que saliste a la 1:42. Pensé que era un error. Le pedí que revisara. No hay error, respondió. Tu tarjeta marcó salida y volvió a marcar entrada 3 minutos después. Me quedé quieto. Le dije algo clave. Estoy en el pasillo central. No he ido a la caseta. Entonces hay alguien más usando tu tarjeta, contestó, porque el lector no falla. Decidí ir a la caseta para verificar. Mientras caminaba, empecé a notar cosas que no estaban antes. Puertas corredizas abiertas, luces de emergencia encendidas, huellas. No de polvo, sino arrastres, como si algo pesado hubiera sido movido. Llegué a la caseta. La pantalla estaba encendida. Mostraba el registro del sistema. Ahí estaba mi nombre. 2 entradas. 2 salidas. La segunda salida, marcada a las 1:51, hora exacta en la que yo estaba viendo la pantalla. El radio volvió a sonar. «Héctor», dijo el supervisor ya con la voz tensa. «¿Con quién estás?» Le respondí que solo. «Entonces dime por qué los sensores de movimiento indican a alguien caminando hacia la nave vieja». Sentí el estómago caer. Esa nave estaba clausurada desde hace años. Nadie entra. No hay luz. No hay energía. «No voy a ir», le dije. «No te estoy pidiendo que vayas», contestó. «Te estoy diciendo que ya entraste». En ese momento escuché pasos, no rápidos, no corriendo, lentos, pesados, exactamente iguales a los míos cuando camino con el chaleco y el equipo. Se detuvieron detrás de la puerta de la caseta. No hubo golpe. No hubo intento de abrir. Solo una tarjeta pasando por el lector bip. El sistema marcó entrada registrada. Salí al amanecer. Nunca volví. Pero el reporte final dice que mi turno se cubrió completo, sin incidentes, con registros perfectos. La zona sellada. Me llamo Luis. Trabajo como guardia nocturno para una empresa que cubre zonas industriales que ya no operan, lugares que están esperando demolición o venta. Ese turno me asignaron una bodega vieja, completamente cerrada, sin cámaras, sin sensores, solo rondines físicos y radio. Antes de entrar, el supervisor fue claro. Aquí solo cubre zona A y B. El resto está clausurado. No hay nada más. Me entregaron el plano impreso. 2 áreas. Nada más. A la 1:20 de la madrugada, mientras hacía el segundo rondín, escuché un golpe seco. No fuerte. No de metal. Como cuando alguien deja caer algo pesado. Con cuidado. Venía de un pasillo lateral que, según el plano, no existía. Pensé que me había desorientado. Caminé unos pasos más y lo vi. Un pasillo largo, angosto, con puertas viejas a los lados. Me detuve. Miré el plano con la lámpara. No estaba. No era que estuviera marcado como cerrado. Simplemente no aparecía. Por radio pregunté. ¿Aquí hubo ampliación antes del cierre? Silencio. Repite, dijo el supervisor. ¿Qué ves? Le describí el pasillo. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. Luis, ese tramo se selló hace más de 10 años. No hay acceso. Yo estaba parado ahí. Avancé solo unos metros. El aire se sentía distinto, más pesado. No había polvo en el piso. Pero sí marcas, como si alguien caminara seguido por ahí. Escuché otra vez el ruido. Ahora más cerca. No eran pasos claros. Era como ropa rozando la pared. Me detuve. «¡Sal de ahí!», ordenó el supervisor. «Ahora». Cuando me giré para regresar, noté algo que me heló. Detrás de mí, el pasillo era más largo de lo que había visto al entrar. No corrí.
pero caminé rápido. Sentí que algo venía detrás, no tocándome, solo ocupando espacio, como si alguien caminara exactamente a la misma velocidad que yo. Al salir, el pasillo ya no estaba, solo la pared original, sucia, sellada. Al amanecer, revisaron el lugar. No encontraron el pasillo, pero sí algo más. Las marcas en el piso seguían hasta el muro sellado y se detenían ahí. Lo que no se reportó. Me llamo Héctor. Ese turno no estaba en el sistema normal. No aparecía como servicio fijo, solo como cobertura temporal. Era un complejo de bodegas abandonadas, en una zona industrial que ya nadie patrullaba. Sin cámaras, sin electricidad estable, sin vecinos cerca, solo rondines a pie y radio. Antes de irme, el supervisor me dijo algo que no venía en el protocolo. Si ves movimiento, primero piensa antes de reportar. No pregunté. Ese fue mi error. A las 2:40 y tantos, mientras caminaba entre las naves, escuché algo que no encajaba. Metal arrastrándose lentamente, como si alguien cuidara no hacer ruido, y aún así fallara. Me detuve. Apagué la lámpara. Desde la oscuridad vi sombras moverse dentro de una bodega que, según el registro, llevaba años sellada. No eran vagos, no iban improvisando, se movían con calma, como gente que sabía exactamente cuánto tiempo tenía. Por radio avisé: tengo presencia múltiple, bodega del fondo. Hubo silencio. Luego una respuesta baja. Recibido. Mantén distancia. Eso no es una orden normal. Me acerqué solo lo suficiente para ver por una abertura. Adentro había un camión pequeño, sin placas visibles, con la parte trasera abierta. 2 personas cargaban algo pesado. No hablaban. Cuando una luz interior se encendió por segundos, vi manos atadas. No grité, no entré, no volví a transmitir, porque entendí algo brutal. Yo no era seguridad, yo era estorbo. Retrocedí despacio, me escondí entre estructuras oxidadas y esperé. El camión salió minutos después. Pasó a menos de 10 metros de mí, las luces apagadas. Nadie volteó. Al amanecer llegaron supervisores, no patrullas. Revisaron el área y uno de ellos me dijo: «De esto no viste nada, ¿entendido?». Asentí. Ese mismo día en las noticias, hablaron de una persona desaparecida en una colonia cercana. Hora aproximada, la misma. Nunca volví a aceptar turnos fuera de sistema, porque hay noches donde no se cuida un lugar, se cuida no estar en medio.